tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros hemos cambiado de lugar, pero estamos todavía en la Biblioteca Regional de Antofagasta, siguiendo de cerca todo el trabajo de los convencionales que están en el norte del país. Y vamos a comenzar hablando sobre lo que ha hecho la Comisión de Normas Transitorias. Ayer comenzaron su debate los 33 integrantes de esta comisión y también hubo un punto en particular que generó harto debate y conversación entre ellos. ¿Cuál va a ser el rol de los senadores recientemente electos una vez que se constituya, si es que se constituye en 2025, esta Cámara de las Regiones? Recordemos que el informe de la SECPRES planteaba dos escenarios. Uno era que en 2026 la Cámara de las Regiones comenzara de lleno con su trabajo con todos los representantes territoriales y regionales. Sin embargo, hay otro escenario también, es que de alguna forma conviva de forma paralela los representantes regionales y también los senadores. Hay hartas reacciones sobre eso, pero pasemos a escuchar primero las del ministro Giorgio Jackson. Y respecto a la fórmula del Congreso, nosotros entendemos que hay dos opciones que están sobre la mesa que la propia Convención ha estado debatiendo y ha estado decantando, y nosotros simplemente las esbozamos. Una alternativa es que la Cámara de las Regiones se elija de manera completa el año 2025 y otra es que se termine de elegir completa el 2028, que son los plazos que ellos están rigiendo en concordancia con las elecciones a nivel local. Son las alternativas que están a disposición, el documento está de manera pública, lo ha hecho público también la Convención, así que esperamos que las personas puedan debatir, es un insumo para el debate que esperamos aportar del Ejecutivo, que ha estado comprometido con apoyar, tal cual lo dice el mandato, en el apoyo técnico, administrativo y financiero de la Convención Constitucional para que el proceso llegue a puerto. Bien, también hubo varias reacciones por parte de los convencionales de centro izquierda, así que pasemos a escuchar. Respecto del Senado, nos parece que es importante, más que la preocupación por la institución propiamente tal, lo que nos parece importante es cuándo podemos empezar a implementar íntegramente la regulación del proceso legislativo, porque eso supone poner sobre la mesa las competencias que tiene el presidente de la República en materia de formación de la ley y la forma en la que concurren el Congreso de las Diputadas y Diputados con la Cámara de las Regiones. Nosotros somos partidarios de que la Cámara de las Regiones sea electa el 2025 para asumir el 2026 respetando el calendario electoral y en particular que las actuales senadoras y senadores tengan la posibilidad de ser reelectos y reelectas, o sea, ya en la modalidad de representante de la Cámara, pero no creemos que tengan que adicionarse a la nueva institucionalidad en tantos senadores. Claro, pero por el otro lado también hay reacciones de Vamos por Chile, Roberto Vega y Marcela Cubillos. En ese sentido el gobierno toma un poco la iniciativa de algo que esperemos que se llegue a aprobar. No podemos hacer una transición muy brusca porque claramente se están afectando una cantidad de derechos y se están también afectando el empleo. En un periodo que estamos con alta inflación y tenemos la gente lo que más teme es que no le está alcanzando su sueldo para vivir. Lo importante es entender el fondo. El Senado no sigue, entonces extenderle, cuando se elija la Cámara de las Regiones, extenderle atribuciones a senadores como si fueran integrantes de la Cámara de las Regiones, solo confunde a la opinión pública y al país. Aquí el Senado se elimina, entonces una cosa es decir el Senado existe hasta el 2026, pero después que el Senado deja de existir, que sigan existiendo senadores, me parece que hay una contradicción. Recordemos también que hay cerca de 60 convencionales que no integran ninguna de estas tres comisiones, están en terreno dando a conocer el trabajo de la convención todos estos meses, cerca de 10, y también su punto de vista sobre el trabajo que se ha realizado. Ayer, por ejemplo, algunos convencionales fueron a hablar con organizaciones de migrantes y también estuvieron en el macrocampamento de Los Arenales, ese es el nombre que está acá en Antofagasta. Tenemos declaraciones de Hernán Larraín Mate, Mauricio Daza y también Francisca Arauna. Empezamos las sesiones de trabajo de la Comisión de Armonización, que lo que tiene que hacer es tomar todo el texto de las normas aprobadas y establecer un texto que sea ordenado, darle coherencia, darle consistencia, y por lo tanto una labor que estamos desarrollando de una manera bastante activa. Somos muchos los convencionales que creemos que hay que ser respetuosos del reglamento, que nos invita a hacer cambios solamente formales. Hay un protocolo elaborado por la mesa que es bastante claro, pero generamos el tema respecto a qué pasa si hay cosas que no están consideradas dentro de lo que ya se entregó. Yo le entregué el nombre de incidente y que vamos a ir viendo cuando pase, porque trabajar sobre algo que no ha pasado efectivamente es un poco difícil. ¿Y qué está haciendo también la Comisión de Armonización que está en Calama? Ayer definieron en general, tras una votación, los capítulos de esta nueva Constitución. Así que pasemos a revisar declaraciones del coordinador Daniel Bravo. Conocimos la propuesta de Secretaría Técnica de una estructura base o inicial de la nueva Constitución, la deliberamos, la debatimos y luego se sometió a votación.
fue aprobada en general. A partir de este momento se abrió un plazo de indicaciones para las y los convencionales respecto de esta propuesta de estructura, que vence el día miércoles a las 23:59. Recordar también que la Comisión de Preámbulo está sesionando en Tocopilla, es parte del trabajo que se ha desplegado durante esta semana. Van a estar las comisiones trabajando intensamente hasta el día jueves y el viernes es el acto final en Mejillones, donde van a estar los convencionales junto a los gobernadores para finalizar esta semana en el norte y volver a nuestra capital para seguir sesionando en esta recta final de la convención. Nosotros nos separamos brevemente, vamos a una pausa comercial y a la vuelta vamos a estar con el coordinador Eduardo Castillo, coordinador de la Comisión de Normas Transitorias, para ir hablando en profundidad sobre todo este trabajo. No se vaya. Ya estamos de vuelta a esta pausa comercial y vamos a seguir conversando sobre la Comisión de Normas Transitorias que está sesionando en este mismo espacio en la Biblioteca Regional de Antofagasta. Y estamos con uno de los coordinadores de esta comisión, Eduardo Castillo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Natacha. Encantado de estar aquí. Igualmente, para que nos cuente todo el trabajo que está haciendo la comisión. Llevan 2 días, esta es su segunda jornada acá en Antofagasta. ¿Cuál ha sido la evaluación hasta el momento? Bien, buena. Hemos recibido información de todas las comisiones que funcionaron en la convención allá en Santiago, ¿no? Y todas elaboraron normas transitorias. Y esa terminamos recién de recibir la cuenta de cada una de ellas con todas sus normas transitorias. Así que también hemos deliberado, hemos conversado sobre los temas centrales de las normas transitorias y estamos avanzando para la próxima semana tener un informe y llevarlo a pleno y que el pleno vote esas normas transitorias. Pero, ¿cuáles son los pasos? Porque entiendo que esta semana va a estar concentrado en el debate, escuchar también a diferentes autoridades, que ya vamos a hablar de eso en unos minutos más, y que la próxima semana, el martes, es el plazo final para ingresar a estas indicaciones y que el jueves se comenzaría a votar, ¿no? Exactamente, se plantean las indicaciones, cada convencional puede plantearla con la firma de 32 otros convencionales, entonces la comisión transitoria después debate esas normas y las vota. Y las puede aprobar o las puede rechazar. Las que aprueba se consolidan en un informe que va al pleno. Y ahí el pleno es el que en definitiva decide. Y para que llegue al pleno, ¿cuál es el quórum necesario para que sea aprobado? Para que sea aprobada la norma transitoria necesitamos los 2/3. Los 2/3, perfecto. Ahora, uno de los temas que se han visto durante esta mañana, quiero decir, es los temas en relación a medio ambiente y justicia. Y me imagino que también esa va a ser la tónica en los próximos días, ¿no? Pero desde su punto de vista, ¿cuáles son los nudos más potentes en relación a las normas transitorias? Bueno, tenemos varios aspectos. Primero, autoridades. El mandato de las autoridades, la duración del mandato de las autoridades. Ese es un primer punto. Por ejemplo, si se va a cambiar el Senado por una Cámara de las regiones y por lo tanto se acaba el Senado y tenemos una representación por los representantes de regiones, ya no senadores, representantes de las regiones. Bueno, ¿cómo se concilia todo eso en el tiempo? Porque tenemos senadoras y senadores recientemente electos y que entraron a funcionar el 11 de marzo. Entonces, ¿cómo se respetan esos periodos? Ahí tenemos un tema relativo a todas las autoridades electas popularmente. ¿Y cuál es su punto de vista en relación a esto? Porque el informe emanado por la SECPRES plantea 2 escenarios, que la Cámara de Regiones comienza en 2026 de lleno, y ahí no se estaría respetando los 8 años de los senadores recién electos, y también hay otro escenario de que haya una especie de transición paralela donde los senadores convivan con estos representantes territoriales. Mira, yo no tengo una posición fija, pero mi posición inicial es que el año 2024, cuando haya elecciones, se elijan los de las regiones impares, ¿cierto? Por ejemplo, no aquí en Antofagasta, pero sí en Atacama se van a elegir senadores. Entonces, esos senadores se elijan bajo el sistema de la Cámara de las Regiones, que van a entrar al Senado y van a convivir con los que empezaron ahora en marzo, ¿cierto? Y fueron elegidos como senadoras y senadores con el plazo de 8 años.
el tema es el segundo nudo que hay, aparte del periodo, ¿con qué competencias van a seguir ese Senado? Compuesto mixto, ¿no es cierto?, de representantes de las regiones y con senadoras y senadores. ¿Usted está a favor entonces de que convivan por un tiempo los dos? Que convivan por un tiempo y, como decimos, cuadrar la caja el año 2027, cuando haya elecciones. Perfecto. Nuevamente, ¿no? ¿Y cómo conviven? Porque son dos autoridades que tienen funciones totalmente diferentes. Exacto, también. atribuciones diferentes. Entonces, ese es el punto, que tenemos que definir qué competencias van a tener. Yo soy partidario de que mantenga las competencias del Senado actual, ¿ya? Hay otros que pueden decir, mire, ahí se cambian las competencias y entran las competencias de la Cámara de las Regiones, que son menos. Por ejemplo, la Cámara de las Regiones no va a ver todos los proyectos de ley, claro, como hoy día lo hace el Senado, sino que va a haber solamente algunas leyes van a necesitar el acuerdo de la Cámara de las Regiones, no todas. Leyes importantes para las regiones, como la ley de presupuesto, por ejemplo, ¿no? Que obviamente que nos interesa en las regiones la ley de presupuesto. Entonces, esa va a tener doble discusión en el Congreso de Diputados y en la Cámara de las Regiones. ¿Pero qué pasa con los senadores, por ejemplo? Los senadores que sigan en ejercicio mientras conviva con los representantes territoriales, porque son funciones diferentes, como usted bien mencionaba. Los representantes territoriales solamente inciden en las leyes de acuerdo regional, a diferencia de los senadores. No, todos ejercen las mismas competencias, que son las competencias del actual Senado. Perfecto. ¿De acuerdo? No, ahí no hay diferencia entre las atribuciones del Senado actual, que son importantes, hartas, y la Cámara de las Regiones, que tiene menos atribuciones. Pero conserva algunas importantes, ojo, las acusaciones constitucionales, claro, las va a resolver la Cámara, la Cámara de las Regiones. Uno de los puntos que se ha conversado mucho durante estos últimos días, quiero decir, es el tema del quórum. Se rechazó en el Pleno el tema de que para hacer una reforma constitucional sea mediante este quórum de 4/7. Y hay algunos convencionales que dicen que esto significa que queda por mayoría, pero también conversábamos con la convencional Constanza Uve, que nos decía que no se podía interpretar eso, que efectivamente era un vacío que en algún caso podría llenar la Comisión de Normas Transitorias. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, es cierto, pero no olvidemos que el artículo que habla de eso permite la reforma constitucional de ciertos capítulos por 2/3. Sí. Y si no se logra los 2/3, se hace un referéndum. Sí. Y esos capítulos son bien importantes, ¿no? Derechos fundamentales, la forma de Estado, político, entiendo. Sistema político. Entonces, la reforma constitucional por ley simple, digamos, ¿no? Que es el problema que se plantea, que ha disminuido a pocas materias. Ahora, pero yo creo que eso es así. Las normas transitorias son precisamente transitorias. Las normas de reforma constitucional, si hay algo que no tienen, es ser transitorias. Son normas permanentes, porque la Constitución establece para siempre cuáles son las normas por las cuales se va a reformar. Evidentemente podemos reformar ese capítulo de reforma, como claro, se hizo el año 89, acá y se ha hecho después también, pero lo claro es que las normas de reforma a una Constitución forman parte del articulado permanente, pero y no transitorio. ¿Usted lo interpreta como que hay un vacío o que se interpreta como mayoría? Hay un vacío, y la interpretación es si por simple mayoría o no se puede reformar. La lógica nos dice que no hay ninguna Constitución que no se pueda reformar, ¿no? Ni artículos de Constitución que no se puedan reformar. Habrá unos más fáciles que otros para reformar, pero que no se puedan reformar, eso no existe. Por lo tanto, requeriría el quórum simple. Ok, esa era mi pregunta. Entonces estaría la mayoría simple en... Claro, porque si no es la mayoría simple, quedaríamos con normas que no se pueden reformar. Y eso es ilógico, porque las sociedades van evolucionando, van cambiando, la situación política también cambia. No podemos tener constituciones absolutamente pétreas o articulados de la Constitución, artículos de la Constitución que sean absolutamente estén congelados. Eso no puede ser. Convencional, si es que se llega a aprobar esta nueva Constitución en el plebiscito de salida, que es el 4 de septiembre,
¿el día después se podría ya comenzar a reformar o cree que se debería esperar un plazo? Escuchábamos también recientemente a convencional Marcos Barraza, que decía que había que esperar hasta 2026 para que ya se puedan introducir cambios a la Constitución. Claro, pero el 2026 lo hace desde la perspectiva que están rigiendo todos los órganos definitivos, claro, con las competencias definitivas de la Constitución, ¿no? Esa es una posición que es legítima, por cierto. Ahora, yo creo que no debe reformarse inmediatamente, por una razón sencilla, que las reformas constitucionales, este es un pacto y hay que modificarlas cuando realmente sea necesario para la convivencia nacional. O sea, si la Constitución está siendo, digamos, de una manera reventada, digamos, claro, ahí tenemos que cambiarla y reformarla por lo menos. Pero es una decisión política y yo creo que le haría muy mal al país que, aprobada esta Constitución, al día siguiente o a los 6 meses siguientes, al año siguiente, estemos modificándola, ¿no? Si no hay motivos realmente serios para hacerlo. Yo creo que ahí la responsabilidad de la clase política es muy relevante, ¿no? ¿Y cuánto tiempo habría que esperar? Yo no me atrevería a dar un plazo para esperar, y aquí sí que se puede, ahora sí que se puede, digamos, ¿no? Pero creo que nunca antes de 1 año o 2 años, ¿no? Creo que eso no le restaría seriedad al proceso y después de 2 años creo que uno está midiendo los efectos de algunas normas y si es necesario cambiarlas se pueden cambiar, ¿no? Y vuelvo a insistir que hay varios capítulos que sí se pueden cambiar con el acuerdo de los 2/3 de los parlamentarios, y si no hay acuerdo de los 2/3 y hay simple mayoría, se va a un referéndum donde toda la población dirá si se hace o no la reforma. Cuando usted menciona que hay que esperar 2 años o 1 año, eso también debería estar contemplado, me imagino, en las normas transitorias, ¿no? No, porque podría ser que estuvieran las transitorias, pero yo insisto en que las reformas constitucionales tienen que ser permanentes y no objeto de norma. Sería una norma transitoria que a mí no me gusta que reformas constitucionales quedan en normas transitorias. Pero sin esa norma transitoria no garantizaría que finalmente no hubiese una reforma antes de los 2 años, ¿no? Claro, no lo garantizaría. Nada garantizaría que el día después, exacto, casi empezaran con las reformas. Yo lo que apelo aquí es a la responsabilidad política de los actores que tienen el poder para modificar la Constitución, ya sea los proyectos que pueda presentar el presidente o los parlamentarios, ¿no? Yo no creo que en esto hay cuestiones centrales que hay que respetar. Aquí las personas en Chile votaron por tener una nueva Constitución, votaron por quienes iban a hacer esta Constitución y dijeron, mire, no, el Parlamento, una convención completamente elegida. Se hizo una convención inédita con paridad de género, con escaños reservados y por lo tanto el resultado de eso, si es aprobado en el plebiscito de salida, tiene que ser respetado. Bueno, hablábamos al inicio de esta entrevista de los nudos posibles que se podrían ver en este proceso de las normas transitorias. Mencionábamos sistema político, ¿cierto? La Cámara de las Regiones y toda esta transición a esta nueva institucionalidad. Sí. Pero ¿qué otros puntos cree usted que se podrían vislumbrar durante estas próximas semanas? Estábamos recién en eso, ¿no? Y hay puntos que tenemos que conciliar lo que acordaron las distintas comisiones de la Convención. Por ejemplo, si en sistema político se acordó hacer una elección, las elecciones de los parlamentarios, ya sea diputadas, diputados o representantes de las regiones, y presidente, van a ser 3 años después de la elección del presidente, no van a ser en conjunto. Entonces, pero eso cómo dialoga con la Asamblea Regional, cuando hasta el momento los representantes de la Cámara de las Regiones son también parte de la Asamblea Regional. Entonces, ¿cómo vamos a elegir representantes de las regiones si no está constituida la Asamblea Regional? Claro. Y eso se vio en 2 comisiones distintas, y eso hay que armonizarlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hay que ver, tenemos el derecho humano al agua, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado,
esos derechos fundamentales. Pero en la Comisión de Entidades Autónomas se creó la Agencia Nacional del Agua. Bueno, ¿cómo conversan esas dos decisiones, ¿no? Y en estas normas transitorias son tantos temas que tienen que ver ustedes, y los plazos y el momento de la tramitación y la implementación. ¿Cuál es la prioridad? Por ejemplo, ¿derechos sociales debería ir antes que sistema político? ¿O se debería garantizar primero el sistema político y luego los derechos sociales? ¿Cómo debería funcionar ahí en cuanto a la prioridad de todas estas normas transitorias? Esa prioridad es la que estamos haciendo. Por ejemplo, usted no puede mover nada en el Poder Judicial si no está constituido el Consejo de la Justicia, que es el que hace los nombramientos. Entonces usted dice, mire, los jueces de más de tantos años se van. Bueno, ahí hay una norma transitoria, pero cualquier vacancia va a tener que ser llenada por un procedimiento nuevo y por una entidad nueva, que no es la Corte Suprema, sino que es el Consejo de la Justicia. Claro. Entonces, el Tribunal Constitucional, ¿podemos convivir, si se termina el Tribunal Constitucional, podemos convivir sin Tribunal Constitucional? No. Entonces, ¿cómo hacemos la transición desde el Tribunal Constitucional, que se termina, a la Corte Constitucional, que es el organismo que lo va a reemplazar? ¿Qué viene primero entonces? Entonces hay que tener mucha claridad acerca de cuáles son las normas que más pronto hay que echar a andar de la nueva Constitución, ¿no? Yo he mencionado dos desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, por ejemplo, hay que hacer y dar las líneas de todo lo que es la seguridad social, ¿no? Porque son los intereses de las personas que están también en juego acá, ¿no? Entonces, y no podemos regular nosotros todo el sistema de seguridad social, tenemos que dar las líneas generales para que después el legislador, el presidente de la República, junto con el Congreso, dicten las normas ya concretas para un nuevo sistema de seguridad social o para el sistema de salud, en fin, lo que sea. Yo creo que ahí hay otros nudos que son importantes y no solamente nudos, sino que priorización. Pero por eso le pregunto, la prioridad, como al menos de lo que lo escucho en su respuesta, es justicia. Justicia no, di el ejemplo. Pero si no, se puede categorizar, por ejemplo, sí, bueno, justicia primero, sistema político segundo, derechos sociales, ¿se podría hacer así? Porque varios han dicho, por ejemplo, que derechos sociales debería ser algo prioritario, pero que para ello se necesita primero que se instale el sistema político. Sí, y el sistema social, el judicial, porque ¿cómo va a reclamar usted sus derechos si no está el sistema judicial? Recuerde que se acaba el recurso de protección y se hace una acción de tutela ante los jueces de instancia, o sea, a los jueces civiles, tenemos que definir qué tipo de jueces. Pero eso también hay que echarlo a andar. Entonces, ese punto también es clave, por ejemplo, prioritario, es decir, si no vamos a tener recurso de protección, no vamos a poder recurrir a la Corte de Apelaciones, en caso si usted recurre contra el ISAPRE. Pero, entonces, ¿a dónde va a recurrir? ¿En cuánto tiempo se podrían ver todos estos cambios? Yo no he calculado tiempo y por eso estamos recibiendo a todas estas autoridades para que nos digan, mire, esto es. Bueno, y esto significa, lo que ustedes están diciendo tiene este efecto. Claro. Y por eso me imagino que mañana viene el ministro Giorgio Jackson de forma presencial, ¿cierto? Sí, hoy día a las 15 horas está el Contralor General de la República presencial también. Claro. Y mañana efectivamente el ministro Jackson presencial, sí. ¿Cuál es el fundamento para que mañana esté el ministro de forma presencial, considerando que ya estuvo en la convención el fin de semana pasado y ya entregó este informe de 55 páginas con recomendaciones al trabajo de la convención? Yo creo que ha sido un muy buen gesto del gobierno, porque una cosa es entregar el informe a la presidenta y al vicepresidente de la convención, y obviamente lo tenemos todos los convencionales, pero es un gesto en el sentido de venir aquí en la Comisión de Normas Transitorias, que va a resolver estos temas y darnos un panorama de los efectos que podrían causar algunas normas, disposiciones, o cuál es la proyección que está haciendo el gobierno, porque esto va a ser ejecutado por el gobierno, ¿no? Entonces hay que elaborar proyectos de ley. ¿Y quién elabora los proyectos de ley? La Secretaría General de la Presidencia. ¿Y a usted le gustó el informe? Mire, yo creo que sí, en el sentido que clarificó algunas cosas, ¿no? Por lo menos para nosotros. Por ejemplo, se hablaba de que el informe proponía un comité de asesores para la comisión transitoria, y eso yo me opuse terminantemente y sonaba mal. Y la verdad que lo que está proponiendo es otra cosa. Es una comisión dentro
del aparato administrativo, digamos, que haga un seguimiento y un apoyo a todas las reformas que tienen que hacerse. De implementación. Es de implementación, no es de asesoría a nuestra comisión. Y si es que se aprueba esta nueva constitución, entiendo que es una comisión que se instalaría después. Exactamente, si se aprueba obviamente se instala, porque tiene que ir pensando en esto que estamos conversando, que lo que es primero, claro. El tiempo que va a tomar todo esto, tiene que conversar con el Parlamento para ver cuánto tiempo se sacan las leyes. Fíjese usted que la mayoría de las normas transitorias que revisamos se dictará una ley 2 años plazo. Claro. O sea, tendríamos el Parlamento lleno de leyes de la nueva Constitución. Y bueno, ¿y en qué está la posibilidad de que el presidente también presente proyectos de ley para implementar su programa de gobierno, que tiene toda la legitimidad de la elección, ¿no es cierto? Entonces, aquí van a haber 2 cosas paralelas. Uno, el presidente enviando proyectos de ley para ejecutar su programa, y creo que, no sé, son alrededor de 60, 70 proyectos según he leído en la prensa. Y por otro lado, la presión de que hay que ejecutar y poner en práctica la convención. Claro. Y entonces hay otro paquete de proyectos de ley, que también los va a hacer la SECPRES. Claro. Porque, ¿quién va a hacer los proyectos de ley? La SECPRES, ¿no? Entonces, tenemos que combinar las 2 cosas. Para terminar, ¿a usted le gusta este borrador de la nueva Constitución? Mire, uno podría decir que yo podría decir que no me gusta porque son, ¿cuánto? 499 artículos, anduvimos rozando los 500, entonces yo prefiero algo bastante más reducido que eso, ¿no? Y las cosas centrales. El tema es que ahí hay muchas materias que son propias de ley y muchas materias que son propias de políticas públicas, ¿no? Que se hará esto, lo otro, lo demás. Todas razonables, por supuesto, que obedecen a los deseos de convencionales de que se hagan las cosas. Entonces, dejémoslo en la Constitución para que efectivamente se hagan, porque después se pueden diluir. Y eso nos llevó a los 499 artículos. ¿Pero el contenido le gusta? Sí, yo creo que hay cosas centrales. El Estado social y democrático de derecho, central, ¿no? La ampliación de los derechos fundamentales también es central. El cambio del Estado subsidiario, ¿no?, a un Estado más solidario, también yo creo que es central. De respecto al Parlamento no hay ninguna barbaridad, digamos, tenemos una Cámara de representantes de las regiones que existe en muchos países, y qué bueno que esté. Me hubiera gustado más atribuciones, pero bueno, eso es también puede ir cambiando con el tiempo. Y un Congreso de Diputadas y Diputados. Yo creo que está bien, se simplifica la tramitación de las leyes, cuestión que le preocupa a la gente. Entonces, yo creo que en general es un buen texto y creo que estoy conforme. Hay que reducirlo. Sí. Y esa armonización tendrá que ser trabajo. ¿Hay algún número? No tengo número, pero yo creo que alrededor de los 200 debiera quedar, digamos, ¿no? Creo que eso es un buen número. Perfecto. ¿No? Bien, Eduardo Castillo, muchísimas gracias por su tiempo y vamos a seguir atentamente el trabajo de esta comisión. Muchas gracias, Natacha, y un gusto haber estado aquí. Seguimos conversando sobre el trabajo de la convención y ya hay novedades en relación a la franja. ¿Qué va a pasar con eso? Bien, el Consejo Nacional de Televisión dio a conocer que la franja televisiva por el plebiscito de salida, que es este 4 de septiembre, se va a realizar entre el viernes 5 de agosto y el jueves 1 de septiembre y que va a tener 2 bloques de 15 minutos cada uno para la opción de apruebo y otra también para la opción del rechazo. Todavía faltan detalles por definir y es algo también que vamos a ir reporteando con los convencionales que están acá en la ciudad de Antofagasta. Con esto me despido, muchísimas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15:30 horas para ir profundizando sobre este trabajo y además trayendo las novedades, porque mañana, recordemos, bien temprano va a llegar el ministro Giorgio Jackson acá a la Biblioteca Regional para estar en la Comisión de Normas Transitorias y conversar sobre estos artículos tan importantes que van a definir esta transición hacia una nueva constitución, si es que, claro, se llega a aprobar en el plebiscito de salida. Con esto me despido, que estén muy bien.
Chao.